Bueno, bienvenidos a otro programa de Buscando a Sofía, el programa donde buscamos conocimiento, pero conocimiento que nos haga crecer un poco a nosotros mismos. Este es un programa de Nueva Acrópolis, Honduras. Y en esta oportunidad, pues tenemos como invitada a Tania Peña, ingeniera Tania Peña, instructora también de la Asociación de Ética, Sociopolítica, Filosofía Moral, entre otras materias. Tania, a nivel profesional, es ingeniera civil, con máster en recursos hídricos, es profesora universitaria y está haciendo su doctorado en Agua y desarrollo. Agua y desarrollo. Muy bien, bienvenida, Tania. El tema de ahora es un tema, por eso es que tenemos aquí a la ingeniera, porque sé que le gusta mucho la ciencia. Y el tema de ahora es el papel de la mujer en la ciencia, especialmente en la antigüedad. Pero queremos hacer ¿cómo se llama? Esa revisión histórica de la mujer en la ciencia, puesto que muchas veces cuando hablamos de ciencia se nos vienen los nombres solo de hombres, pues, ¿verdad? Se nos viene un Galileo, pues, se nos viene un Newton, un Einstein, de la antigüedad, un Arquímedes o un Ptolomeo. Y pues muchas de nosotros preguntamos, ¿y las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y qué pasó con las mujeres en toda la historia de nuestras civilizaciones? ¿Sí? ¿Dónde estuvieron? Porque ponemos nombres de hombres a estos descubrimientos, a estos grandes inventos, y entonces nos lleva a nosotros como sociedad y como mujeres mismas a reflexionar acerca del papel de las mujeres, si es que ha estado vedado para las mujeres la ciencia como tal, que han estado haciendo las mujeres todos estos siglos. Pero si nosotros revisamos la historia y nos vamos muy atrás, y estamos hablando muy atrás del Antiguo Egipto, donde podemos ver nosotros algunas evidencias, ojo, que hemos perdido bastante, ¿verdad?, de esta historia, pero podemos encontrar, por ejemplo, algunas tumbas en el Gran Egipto de una gran médico, ¿sí? Esta tumba donde figura que ella era una gran médico, ella se llamaba Merit, y aparece el nombre, y aparece como esa sanadora, aparece, ¿verdad?, como esta mujer que ayudaba a otras mujeres a parir. Y claro, y si revisamos mucho la historia de Egipto, vamos a ver muy adentro, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que la mujer ha tenido un papel preponderante en todo el desarrollo del Gran Egipto. En Egipto hubo faraonas, pues, ¿verdad? Faraonas. Yo sé que todo el mundo se acuerda de Cleopatra. Y a pesar de que Cleopatra ya no era tan egipcia, era un poco más griega, pues pertenece a esa tradición de grandes mujeres en Egipto. Pero está Hatshepsut, que es la faraona por excelencia, y si hubo faraonas, se me hace que también hubo científicas. Lo que pasa es que también de Egipto a veces solemos creer que Egipto no ha tenido ciencia. Así es. Y los grandes descubrimientos que hemos hecho nosotros de ese Egipto, o sea, lo que hemos hecho nosotros de ese Egipto, pues reflejan un gran crecimiento en la astronomía, en la matemática, en la ingeniería, en las infraestructuras que todavía podemos ver. Entonces, como usted lo decía, si vemos a una faraona, por supuesto que vamos a ver sacerdotisas, por supuesto que vamos a ver médicas, por supuesto que vamos a ver ingenieras y arquitectas. Lo que pasa es que no tenemos la evidencia. Ponía este ejemplo de esta médica porque este hallazgo en esta tumba ha sido bien recibido por el gremio de las mujeres médicas y ha traído la atención. Pero si vamos un poquito más, Melania, en la historia, me encanta este hallazgo que hay en Babilonia, ¿sí? Estamos hablando de 2300 años antes de Cristo. Pues cuando estaba el rey Sargón, de hecho él tenía una hija a la cual se le llamaba Eduana. Esta, aparte de ser la hija, ¿verdad?, del rey que tenía su puesto ya por ser la hija, ella era una sacerdotisa, que de hecho si revisamos el nombre de Eduana, vamos a ver que la primera parte de su nombre significa sacerdotisa y después Nana, diosa de la luna. Entonces era la sacerdotisa que llevaba estos temas en la parte de astronomía, y vemos nosotros ya revisando, porque no es que haya mucho sobre ella, los textos, por ejemplo, las canciones dedicadas a esta deidad,
¿verdad? Y Nana, Nana. ¿sí? Han sido escritos por ellos y los revisamos y están hechos con una gran precisión, no solo por el tema de literatura, ¿verdad? O por el canto mismo, la percepción, sino por todo lo que esto conlleva. Y todo lo que se cuenta alrededor de Eduana, que tenía un gremio de mujeres trabajando en esta parte de la astronomía, porque podemos verlo, claro, por supuesto, desde el punto de vista religioso, pero veámoslo desde el punto de vista de la ciencia, porque ella se le atribuye, claro, la sacerdotisa que llevaba los temas de la luna, de la diosa de la luna, pero ella llevaba la parte de astronomía, que de hecho se contaba que también había trabajado la parte de las fases lunares, el comportamiento de algunos planetas. O sea, el estudiar Eduana y los textos de Inanna es súper maravilloso y ver cómo ya en ese tiempo las mujeres en la astronomía iban incursionando, Melanie. Es súper, súper, ¿verdad? Y de una civilización tan antigua. Hemos hablado de Egipto, hemos hablado de Babilonia. Ahora Grecia. Grecia también. Sí, podemos hablar de Grecia. De Grecia podríamos hablar muchísimo. Las mujeres que se tienen. De hecho, antes de entrar al personaje, ¿verdad?, de Grecia, me encantaría mencionar uno, de María la Judía. María la Judía. María la Judía. Era un personaje más contemporáneo ella ya radicaba en Alejandría la antigua, ¿verdad? No estamos hablando de la antigua Grecia. Pero María la Judía, por ejemplo, ella trataba el tema de la destilación, de la sublimación, que de hecho lo que la mayoría de amantes de la cocina conocemos como el baño María, sí, que María la Judía. Era de María la Judía. Es por eso el baño María viene de esta científica que llevaba los temas de destilación. Pero ese es periodo alejandrino. Sí, el periodo alejandrino. Pero vámonos un poquito más atrás. Quería comentar de María la Judía porque me parece tan peculiar. Me parece maravilloso. Sí, yo la verdad que cuando estaba leyendo decía yo, María la Judía. Bueno, vámonos más atrás y podríamos citar a esta gran científica, Aglonique. Ya era astrónoma, era matemática, era filósofa, que de hecho a ella se le atribuyen el poder datar, ¿verdad? Y poder evidenciar bien los eclipses de la luna. Que de hecho hay historias sobre ella que como en ese entonces empezaban a verse, a predecir esos eclipses de la luna, ¿verdad? Las fases bien marcadas de la luna. Entonces, como ella venía y decía, va a haber un eclipse, va este cambio en la luna, se creía que era pues bruja, que tenía poderes. De hecho, cuando ya transcurre el tiempo, se decía, porque ella era de un lugar llamado Tesalia, se llamaba las brujas de Tesalia, porque ellas estudiaban la luna y todo lo que las fases de la luna y estos eclipses tenían. Muchas veces lo que no se comprende se le tilda de brujería, se tilda de... Sí. Son cosas que tal vez pues eran restos de ciencia, restos de conocimiento. Sí. Y bueno, y a veces también estigmatizados porque son practicados por una mujer. Pero por otro lado, o sea, sí tenemos esta estigmatización a veces de esto, pero por otro lado tenemos comunidades que sí que aceptaban, pues como los pitagóricos. Los pitagóricos, sí. Y de eso seguimos yendo más atrás, ¿verdad? Y entonces, antes de irnos atrás, mencionar que eran como contemporáneas, ¿sí? Aglonique y Artemisa de Caria. Artemisa de Caria también tenía una comunidad, ellas eran botánicas. Por ejemplo, esta hierba que es utilizada mucho en temas ginecológicos, claro, la Artemisa, o la hierba de San Juan, ¿sí? Esta ha sido descubierta, ¿verdad?, por ella y su grupo, así como otras hierbas que ahorita, pues, no vale tanto mencionar. Y para terminar en ese periodo, ¿verdad?, y hablar de las mujeres griegas, ¿verdad?, antes de hablar de los pitagóricos y volver atrás, pues vale citar a Hipatia, ¿verdad? Hipatia de Alejandría, ella una matemática, astrónoma, física, filósofa, maestra, ¿verdad? La verdad que muchas categorías que podríamos hacer. Es realmente excepcional, pues, ¿verdad? Sí. Y bueno, recordamos que hay una película que describe bastante bien su historia, quizás un poquito novelada, pero pues para quien lo quiera recordar, es, ¿cómo se llama la película? Ágora. Ágora.
Ágora, pues, ¿verdad? Que es Fabulosa. hermosa y ahí está el personaje central, hermoso, inteligente, filósofa, científica, matemática, Hipatia de Alejandría. Una gran maestra, un gran Maestra. referente para su tiempo, o Sí. sea, era la maestra. Y es importante que... Directora de la Escuela de Alejandría, ¿no? Claro, de toda la biblioteca, esta última, ¿verdad? Que luego de todo lo que deviene, importante, Melania, el puesto que va a tener Hipatia, no solamente para la comunidad científica, sino para la comunidad política, consultada también por estos líderes, ¿verdad? De estos pueblos como ese referente, porque estamos hablando de una literalmente mujer científica, una gran maestra, ¿verdad? Entonces creo que Hipatia pues merece de Oye, todas las es una de las mujeres y todos grandes. los hombres Por cierto, ese que hay un referente, ¿no? busto en el Picacho, Ay, sí, qué lindo. donde está de verdad Hipatia de Alejandría hermosamente hecha por manos hondureñas, ahí por el maestro César Manzanares, Sí. por Michael Allen Hermosísimo. y ¿cómo se llama? Varios estudiantes y maestros de bellas artes. Hermoso. Eso ahí en el Picacho está una estatua de una mujer científica, filósofa, Hipatia de Alejandría. Sí, hay una biografía inspiradora, es la de Hipatia. Y yo quiero, antes de pasar a los pitagóricos, decir un texto de Hipatia que me encanta, que dice: conserva celosamente tu derecho de reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Sí, qué bien. Me encanta y nos lleva a todos a esta reflexión que estamos haciendo hoy de qué ha pasado con las mujeres, ¿verdad? Que realmente sí hemos estado las mujeres en general a lo largo de la historia teniendo ese gran papel, no solo en la ciencia, en la política, ¿sí? En la religión, en el arte las podemos ver. Y bueno, ya que decidimos ir más atrás, adelantarnos atrás. Sí, hemos estado rebotando en el tiempo. Pero bueno, si tenemos las pitagóricas, ¿verdad? Que cuando hablamos nosotros de las grandes escuelas y hablamos de la escuela pitagórica, pues se nos van a venir los matemáticos. Pero saber que la historia documenta, Melania, alrededor de 28 mujeres líderes. Estamos hablando de las 28 mujeres en general que podían pertenecer de manera externa a la escuela. No, estamos hablando de ya en lo interno, 28 mujeres, que bueno, que la historia la cita, pero dentro de ellas, ¿verdad? Principalmente en el tema de la matemática, de la física, de la astronomía, que peculiarmente muchas de ellas eran familia de Pitágoras mismo. Pitágoras. La esposa misma, Teano, ¿verdad? Una gran matemática, ¿sí? Una gran filósofa. Y eso es lo que a mí me llama bastante la atención, Melania, que estamos hablando de todas estas mujeres que son matemáticas, físicas, astrónomas, que también tienen ese puesto en la política, pero también son filósofas, maestras. Y eso me lleva mucho a pensar entonces que tuvimos una época muy activa para la mujer en cuanto a la ciencia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego, verdad? ¿Qué pasó en esa Edad Media? ¿Qué pasó con la mujer? Sí, recordemos. Pues con Hipatia prácticamente estamos entrando a la Edad Media. Estamos cerrando. Estamos cerrando Imperio Romano y pues ya viene el periodo posterior que es Edad Media y encontramos mujeres ahí. Lo que pasa es que cuando entramos en la Edad Media, recordemos que lo que la historia nos dice, ¿verdad? Una mujer que se atreviese a leer, a tener un puesto, a aprender algo, a todo esto, era condenada. Una mujer era considerada bruja también, si recordaba algunas, qué sé yo, recetas médicas con hierbas para curar algún dolor de estómago. Era condenada tremendamente, o sea, la historia, ¿verdad? Y todo lo que pasó en la Edad Media, pues lo que hizo fue sepultar a todas estas grandes mujeres que habrán sido grandes botánicas, Melania, habrán sido grandes médicos, hasta matemáticas, porque recordemos que hubo mucha también revolución en la ciencia ahí adentro en la Edad Media aún, ¿sí? Pero a mí me encanta ver luego cómo surge ese renacimiento y el papel de la mujer ahí, porque recordemos que la ciencia empieza a construirse en esos talleres en el Renacimiento, ¿sí? En esos talleres, en esos lugares, casi que de forma clandestina, ¿no? Empieza ahí a moverse la ciencia un poco, entonces ahí es donde vemos, claro, estos grandes, pues, pensadores científicos, investigadores, cientistas, pero vemos en los talleres
Imaginemos en el taller de Leonardo da Vinci, cuando estaba, ¿verdad?, él en su furor, en esta etapa tan creativa. Imaginemos el taller no solo con hombres, con mujeres, y así como él, muchos otros grandes renacentistas, ¿verdad? Y entonces la historia ahí podemos nosotros descubrir un poco más estas mujeres que luego de esa, vamos a decir, oscuridad que hemos vivido en la Edad Media, vamos a decirlo así, surgir de nuevo. ¿Sí? Surgir y empezar a incursionar nuevamente en ciencias como la botánica, como la entomología, como la astronomía, como la física, como la matemática. Entonces, ese gran impulso que el Renacimiento va a dar, ¿sí? Nos lleva entonces a las mujeres a impulsar nuevamente en la ciencia. ¿Sí? Esto es bien interesante porque luego vuelven a surgir allá por el siglo XVIII, las grandes ciencias vuelven a surgir, digo, porque ya habían surgido, ya, como la química, claro. ¿Sí? Como la química, entonces, claro, vemos a grandes mujeres precursoras, ¿sí? Impulsando grandes descubrimientos, por decir algo, en esta ciencia de la química, pero también en la física, pero también en la astronomía. Y entonces vemos nuevamente ese empoderamiento. Y bueno, pasado esto, Melania, llegamos al siglo XIX, porque recordamos para atrás del siglo XIX, el que una mujer estudiase, ¿sí? El que una mujer ingresara a un centro formal como una universidad, como un colegio, como lo que es ahora un centro superior, no estaba permitido. No era tan fácil. No era tan fácil. Por eso es que vemos muchas mujeres cientistas en la historia que han tenido que, pues, portarse, ¿verdad?, como caballeros para poder ingresar, o que sus hermanos, sus tíos, sus padres... O sea, disfrazarse, ¿te refieres? Disfrazarse, claro, ajá, como hombres. Entonces, vamos a ver nosotros que luego de todas esas luchas y ese gran papel que van teniendo todas estas cientistas, allá por el siglo XIX, vemos cómo se abren esas universidades. De hecho, ¿verdad?, vamos a tener, por ejemplo, la Universidad de París abriéndose a tener una matrícula mujeres, por estos grandes descubrimientos que estaban haciendo estas matemáticas, estas químicas, estas mujeres botánicas, ¿verdad? Hasta llegar lo que ahora acontece en nuestro siglo XX. Y quisiera mencionarles... Estamos en el siglo XXI. Vaya, no, pero el siglo XX, la verdad es que, o sea, creo que la incursión de la mujer en la ciencia en el siglo XIX es la incursión en general del ser humano en la ciencia. O sea, lo que quizás te entiendo es que sí, la ciencia se desarrolló en el siglo XIX, pero también habían mujeres que, aunque no conozcamos tanto los nombres, estaban presentes. Así es. Pero también hay algunos nombres importantes, sí, ¿no? Unos nombres importantes, y Melania, que ahora, sí, justo, estamos descubriendo que muchas atribuciones en el pasado que habíamos dado a hombres, sí, realmente eran mujeres. O eran mujeres que habían tenido la base científica para esto. A mí me encanta ejemplos, por ejemplo, como Hedy Lamarr. Ahí está, es una actriz estadounidense, ¿sabe? Era hermosísima. De hecho, una de las actrices catalogadas como más hermosas de todo el cine estadounidense. Pero sabe que era una gran matemática. Y a ella le debemos que tengamos el Wi-Fi. Se imagina nuestra sociedad sin Wi-Fi, ¿no? A ella le debemos ese algoritmo. Todo lo que hay atrás de esto del Wi-Fi es por Lamarr, es por esta gran actriz. Y también nos podemos ir un poco más atrás y, por ejemplo, el hecho de que tengamos ordenadores, la programación en general, se lo debemos a esta señora llamada Ada Lovelace, que de hecho es la hija de Lord Byron, este gran poeta que la mayoría conoce, ¿verdad? Que él apoya a su hija a incursionar, ¿verdad? Era una gran matemática, él apoya de hecho al estudio y ella logra hacer las bases, sentar las bases de la programación para lo que ahora conocemos como esas primeras computadoras. Y claro, no podríamos terminar esta charla sin hablar de María Curie, por ejemplo. No, sí, también esto otra... es yo creo que es la elemental. primera premio Nobel, ¿no? Es la primera, y no solamente eso. En ciencias. No solamente eso, es recibir 2 premios Nobel en 2 categorías, sí, física y química. Sí. O sea, lo que tenemos con ella, con María Curie, ese gran impulso, pues devienen esos otros grandes impulsos de estas otras grandes mujeres. Por ejemplo, María Merian, que ella es una entomóloga súper reconocida porque logra, recordemos que la entomología o los insectos es la base,
¿sí? De toda nuestra cadena. No entender a los insectos es no entender el resto de la cadena. Entonces, la base que ella presenta es fabulosa, ¿verdad? Así como Nettie Stevens, una gran genetista que logra descifrar, ¿verdad? En cuanto a esta cadena de ADN, perdón, ¿sí? Logra descifrar y logra sentar las bases. Mary Chase, una gran botánica, ¿verdad? Que recordemos que la botánica sí había estado en anteriores, como en Grecia, en Egipto, sí, pero hemos perdido mucho de la botánica. Entonces prácticamente nos toca casi que volver a empezar a descubrir todo lo que este mundo de la flora nos da. Entonces Mary Chase pues logra tener acercamientos bien específicos a la botánica, así como muchas otras geólogas, astrónomas, ¿verdad?, que vamos a tener. Importante en esto es que cada vez más, Melania, la comunidad científica... Hablando de películas otra vez, y mujeres en la ciencia, la película esa tan bonita de las mujeres en la NASA. Ay, sí. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero sí, se me va. Maravillosa también, ¿verdad? Claro, cada vez más vemos la participación de la mujer en la astronomía en general, una ciencia vetada, o sea, para los hombres. Entonces, vale la pena mencionar todo esto y hacer la reflexión, Melania. ¿Por qué no nos acercamos más a esa igualdad? Claro, estamos hablando de una equidad, estamos hablando de una igualdad, pero es que es esto, en la medida que tengamos la mayor cantidad de visiones, de enfoques, ¿sí? En esa medida vamos a poder hacer una ciencia más igualitaria, porque lo que usted piensa, lo que yo pienso, lo que piensan otras jóvenes, ¿sí? Eso va a ayudar a enriquecer. Y eso es lo que hace rico a un pueblo, porque recordemos que los descubrimientos, ¿sí?, esos hallazgos que hacemos como cientistas, van en función de esas grandes preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces, si la ciencia está vetada solo para un grupo, sería solo esas preguntas. ¿Y qué pasa con todo lo que la mujer, ¿sí?, en su gran rol, ¿sí?, que tenemos nosotras? Todas esas grandes preguntas que tenemos para resolver, ¿sí?, todas esas grandes aportes que tenemos como sociedad. En esa medida es que nosotros vamos a ser pues una sociedad más rica, más igualitaria, más equitativa, más integral, ¿sí? O sea, la contribución de la mujer en la ciencia, yo creo que no la vemos porque no la estudiamos, no la investigamos, pero está. Pero está. Está presente. Y no sé, o sea, quizás se habla mucho de esto, pues, ¿verdad? De que el papel de la mujer a lo largo de la historia, en general, no nada más en la ciencia, es como invisible, es como que si no existiese. Y la verdad es que la historia de la humanidad es que es una sola humanidad. Ahí había hombres y había mujeres. Claro. Y han contribuido ambos a la historia para bien y para mal. Han contribuido ambos, pues, ¿verdad? De tal manera de que la mujer ha hecho historia, pero la mujer ha hecho ciencia, la mujer ha hecho arte, la mujer ha hecho política. Y tenemos que recordar a estos grandes ejemplos y traerlos nuevamente a nuestra memoria. Sí, y yo creo que esos grandes ejemplos, si así nos ponemos en el contexto, que es una gran conclusión de esta conversación que me llevo, Melania, es, por ejemplo, tener para las niñas estos grandes ejemplos, de estas grandes matemáticas, filósofas que hemos hablado, que ellas puedan tener en visión y poder decir, quiero ser no solamente matemática, sino esto, aquí, y tener esa posición también, ser escuchadas, y que nuestras jóvenes tengan la oportunidad también, ¿sí? Que nuestras jóvenes tengan la oportunidad de poder, ¿sí?, accesar a todo este conocimiento, y que las mujeres, ya en esta etapa, ¿verdad?, madura también, tengan ese acceso igualitario, tengan esa equidad también, esa voz no solamente en la ciencia, como usted lo decía, sino también en la política y cada vez ese reconocimiento más en el arte, ¿verdad? Eso nos lleva, nos lleva cada vez más a que vamos, no voy a decir ganando terreno, ¿sí?, sino vamos siendo evidenciados los roles de la mujer. Yo también creo una cosa, Tania, porque yo estoy totalmente de acuerdo con que, o sea, ese rol de la mujer se tiene que hacer más evidente, pero también creo que tenemos que valorar la contribución que la mujer hace
dentro del espacio pequeño, formando en la sociedad, educando, que lo que sucede es que también esos papeles están infravalorados. Sí, invisibilizados. Lo valoramos poco, pues, ¿verdad? Y no son poca cosa. De tal manera de que creo que también es parte de enaltecer a la mujer, enaltecer también esos roles. Claro. Que a veces me lo pienso, pues, ¿verdad? Todos queremos ser famosos, todos queremos que los otros nos conozcan, pero esos no necesariamente son las mejores personas. A veces las mejores personas son las que están trabajando calladamente para ayudar a otros, para colaborar con labores solidarias, en educación, en formación, y aunque no salgan en las primeras planas, quizás son las personas que más construyen países, que más construyen sociedades, que más construyen familias. Y ahí también está la mujer. Entonces, creo que enaltecer el papel de la mujer en la ciencia, que es nuestro programa de ahora, está muy bien, pero enaltecer a todas aquellas mujeres que o no quieren, o no tienen, ¿cómo se llama? O no han tenido la oportunidad, pero que han hecho grandes labores y contribuciones para su entorno, para su sociedad, que también tienen que ser enaltecidas. Todos los roles en general, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿verdad? Sí, porque eso es bien cierto. Y fíjese, Melania, que si revisamos un poquito toda la historia, vemos grandes mujeres, ¿sí?, en la sociedad, líderes en pequeñas comunidades, ¿sí?, líderes en su hogar, cuidando, alimentando, educando. Y creo que eso nos va a permitir a nosotros como sociedad crecer. El poder, como dice usted, venir y evidenciar y valorar cada uno de los puestos que tenemos todos en la sociedad. Sí, que las mujeres en la ciencia, pero también en el arte, en la religión, en la política, en la sociedad misma, en el barrio, ¿sí?, en la casa. Muy bien. Sí. Muy bien, sí. Bueno, Tania, ha sido realmente una conversación muy interesante, entretenida para mí, ojalá que también para nuestros amigos, pues, ¿verdad? Y que ahora nos hayamos acercado un poquito más a un conocimiento que nos edifique, que nos permita construirnos. Gracias, amigos, gracias, Tania. Gracias, Melania.